Apreciables maestras y maestros de educación básica, me da mucho gusto saludarles y participar con ustedes. Los lenguajes son construcciones sociales dinámicas que favorecen el desarrollo cognitivo, emocional y valoral de las personas y que posibilitan la realización de actividades cotidianas como pensar, expresarse, comunicarse, informarse, crear vínculos, generar identidades personales y colectivas, desarrollar conceptos, dialogar y crear. Los lenguajes oral, escrito y artísticos son el objeto de aprendizaje de este campo y se abordan, analizan y estudian en el uso, siempre con un propósito y destinatario reales, a través de la participación en prácticas sociales en distintos ámbitos de la actividad humana, dentro y fuera de la escuela, considerando procesos graduales de acuerdo con el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, los lenguajes son tanto un medio para el aprendizaje como un objeto de estudio. Las prácticas sociales de los lenguajes constituyen un saber colectivo y dinámico que va estableciendo modelos, recursos y elementos según las circunstancias y propósitos e implica géneros discursivos que modelan aquello que se dice y hace. En el caso de las lenguas indígenas y de las tecnologías digitales, el dinamismo de las prácticas sociales de los lenguajes está generando prácticas letradas que deben auspiciarse desde la escuela, motivo por el cual se requiere propiciar un aprendizaje situado acorde con dichas prácticas. Según las particularidades de cada comunidad, al trabajar con los contenidos de este campo formativo, el personal docente tiene que organizar las lenguas presentes en la escuela en función del perfil sociolingüístico de niñas y niños para distribuir el aprendizaje de lenguas maternas y segundas lenguas, ya sea el español, lenguas indígenas, lenguajes artísticos, inglés como lengua extranjera o, en su caso, lenguajes alternativos como la lengua de señas. En ese sentido, se plantea que en la fase 2, las niñas y niños vivan los procesos de aprendizaje en su lengua materna, mientras que de las fases 3 a las 6 se busca que avancen en el desarrollo de una segunda lengua, especialmente niñas, niños y adolescentes indígenas. En el caso de las comunidades donde conviven diversas lenguas nacionales, es imprescindible considerar la equidad en el aprendizaje y en el empleo de estas, así como la valoración de todas, pues es importante enfatizarlo, tanto las lenguas indígenas como el español y la lengua de señas mexicana son lenguas nacionales. Hay que recordar que aunque las niñas y niños lleguen a la escuela con un dominio avanzado de su lengua oral materna, la escuela debe contribuir mucho a la continuidad de su desarrollo. Aunque el español se ha impuesto históricamente y ha desplazado a las lenguas indígenas, la escuela tiene la misión de propiciar una formación justa y de generar tanto oportunidades de uso como actitudes positivas hacia su empleo dentro y fuera de la escuela. En otras palabras, es fundamental erradicar la discriminación y propiciar la inclusión sin la pérdida de identidad. El aprendizaje de los lenguajes oral, escrito y artísticos se refuerza mediante el trabajo con los contenidos de este campo y su vinculación con las de los otros tres. Estos lenguajes son herramientas para abordar conocimientos, por lo que no tiene sentido postergar o dedicar menos atención al aprendizaje de unos contenidos sobre otros hasta que haya dominio de la escritura. Mediante la oralidad, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición, las niñas, niños y adolescentes tendrán la oportunidad de interactuar, analizar y producir creaciones individuales o colectivas que entrelacen los contextos en los que se desenvuelven para que reconozcan, comprendan y usen la diversidad de formas de expresión y comunicación que les permitan realizar relaciones de sentido y significado a través de sistemas lingüísticos, visuales, gestuales, espaciales y sonoros, entre otros. Respecto a las finalidades de este campo formativo, es relevante subrayar que están orientadas a que el estudiantado se apropie y desarrolle de manera gradual, razonada, vivencial y consciente un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades para que utilicen una o más lenguas, dependiendo de su contexto sociolingüístico, para satisfacer necesidades e intereses. Participe en las prácticas sociales de los lenguajes en múltiples ámbitos de sus comunidades, empleando reflexivamente sus respectivos elementos y recursos. Sean capaces de conversar en situaciones formales e informales, planteen con claridad y asertividad sus opiniones, dialoguen con base en argumentos, expresen las posibles diferencias ante las opiniones de otros
y tomen acuerdos. Valoren positivamente tanto las lenguas propias de su comunidad como cualquier otra, independientemente de que sean o no hablantes de esta, manifestando orgullo por las lenguas propias y respetando cabalmente la diversidad étnica, cultural y lingüística. Reflexionen sobre la veracidad de la información que circula en distintos medios, revisen más de un punto de vista y tomen posturas ante los temas de su cotidianidad. Usen reflexiva y críticamente las tecnologías digitales con fines comunicativos, informativos y recreativos. Interactúen, analicen, aprecien, compartan y desarrollen un gusto selectivo por diversas manifestaciones culturales y artísticas. Posean, tanto niñas y niños monolingües como bilingües, un conocimiento comunicativo, al menos elemental, de otra lengua nacional o extranjera. Maestras y maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto. Sean bienvenidos maestras y maestros del campo formativo Lenguajes, integrado por las asignaturas de Español, Lengua Indígena como lengua materna, Lengua Indígena como segunda lengua, Inglés y Artes. ¿Cuáles son las especificidades del campo formativo de Lenguajes en la fase 6? Este campo formativo impulsa el diálogo y los espacios de interacción entre los que respeten las diferentes maneras de ser y de estar en el mundo como expresión de la diversidad. También fortalece dos grandes procesos, el de la comunicación y el de la expresión, a partir de incentivar el uso y análisis de diversos textos, creaciones artísticas con sentido y significado en sus espacios de convivencia. Se fomenta el aprecio e interpretación de diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Promueve formas de compartir experiencias individuales y colectivas para seguir aprendiendo. A continuación, escucharemos en voz de mis colegas las aportaciones de cada asignatura al primer grado de secundaria. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de Español al aprendizaje de las y los adolescentes? En este grado se propicia el reconocimiento de la diversidad lingüística, con lo que se pretende que las y los alumnos tengan claridad acerca de que todas las lenguas tienen el mismo valor y son un vehículo de comunicación para expresar ideas, sentimientos, intereses, entre otros propósitos. En este sentido, es importante la reflexión sobre las lenguas como evidencia de identidad, riqueza y legado de las personas, comunidades, pueblos y naciones. Asimismo, se fomenta identificar y reconocer recursos lingüísticos y estructuras que adquieren los diversos tipos de textos, informativos, literarios, expresivos o apelativos. Se promueve la lectura de creaciones en diversas lenguas, dando preferencia a las obras nacionales. Complementariamente, se reconoce su valor estético, riqueza cultural, por los temas que son de preocupación e interés universal. Se favorecen espacios de participación en los que las y los alumnos pongan en juego sus habilidades dialógicas para la comunicación asertiva, al proponer soluciones a distintas situaciones que experimentan en la comunidad. De la misma manera, emplean el pensamiento crítico en la construcción de opiniones y argumentos responsables a partir de la experiencia o de afirmaciones sustentadas por autoridades en los temas de discusión. ¿Cuáles son las aportaciones de las asignaturas de lengua indígena como lengua materna y lengua indígena como segunda lengua al aprendizaje de las y los adolescentes? Esta asignatura contribuye a cumplir los derechos educativos y lingüísticos de las niñas, niños y jóvenes indígenas de este nivel educativo. Al ser una asignatura nacional, faculta a las escuelas secundarias, sin importar su contexto o modalidad, a implementar los procesos de enseñanza y aprendizaje necesarios para desarrollar, mantener y preservar las lenguas indígenas mexicanas. De acuerdo con el contexto sociolingüístico, esta asignatura se puede impartir como lengua materna, es decir, para quienes son hablantes, o bien para el estudiantado indígena cuya lengua materna es distinta a la de su comunidad de origen. Lo anterior implica reconocer los contextos plurilingües. En primer grado,
Los procesos de enseñanza y aprendizaje como lengua materna están centrados en reflexionar sobre la situación de discriminación y racismo histórico que padecen los pueblos originarios indígenas y con ellos sus lenguas. También los aprendizajes estarán enfocados en el estudio de la lengua indígena a través de situaciones culturales y comunicativas como el territorio, el trabajo comunitario, la ritualidad, la fiesta comunal, así como otras que el proceso de codiseño plantee como relevantes, además del estudio reflexivo sobre aspectos estructurales de la variante lingüística del contexto en tanto objeto de estudio. En el caso de la enseñanza como segunda lengua, se retoman estos mismos contenidos, teniendo como marco procesos de desarrollo de aprendizaje centrados en el conocimiento inicial de la variante lingüística del contexto. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de inglés al aprendizaje de las y los adolescentes? La asignatura de inglés aporta al aprendizaje de las y los adolescentes de secundaria de primer grado una ventana para acceder a las formas de pensamiento y expresión de pueblos de México y el mundo, y los sensibiliza sobre algunos de los problemas culturales, sociales y ambientales del presente siglo. También contribuye al desarrollo de habilidades investigativas que les permite elaborar breves textos con la finalidad de nombrar, describir, dialogar, valorar situaciones familiares, comunitarias, culturales y artísticas. Asimismo, favorece el desarrollo de una comunicación asertiva, la escucha atenta y respetuosa, la expresión oral y escrita de forma clara y correcta. Además, permite identificar e interpretar el lenguaje corporal y gestual, desarrollar la empatía, eliminar prejuicios y rescatar valores éticos, estéticos y morales. Por último, el inglés se convertirá en un bien libre, gratuito e intangible para las y los adolescentes, pues se empleará como una herramienta para explorar diferentes expresiones artísticas y los motivará a imaginar un futuro personal y colectivo más alentador. En resumen, el inglés en este primer año de secundaria ayuda al desarrollo de la comunicación, da apertura a otros conocimientos que contribuyan a su formación como ciudadano de este país y del mundo. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de artes al aprendizaje de las y los adolescentes? En este grado, las artes buscan sensibilizar sobre la relevancia que tienen como medios de representación y expresión. Asimismo, que las y los estudiantes reconozcan la capacidad de las manifestaciones culturales y artísticas para simbolizar las identidades y sentidos de pertenencia de las personas, comunidades y naciones. Se plantean experiencias artísticas que permitan recrear una situación problemática del contexto y manifestarse críticamente en torno a ello. Algunos problemas que pueden tratarse son las manifestaciones de violencia y temas de vida saludable. En este sentido, se considera al diálogo como herramienta fundamental para la convivencia en los procesos creativos. Promueve el gozo estético al disfrutar las experiencias artísticas de creación y apreciación que permita reinterpretar la realidad. Se contempla el entorno natural y social para reflexionar sobre sus valores estéticos a partir de vivencias y se considera el espacio familiar como el primer referente de exploración. Además, se fomenta la recuperación de acontecimientos de la memoria colectiva para representarlos de manera creativa. Por último, se invita a la exploración de las características sensoriales de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, así como al respeto, reconocimiento y aprecio de las manifestaciones artísticas creadas por personas con alguna discapacidad. Maestras y maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto. Maestras y maestros de educación básica. En esta cápsula revisaremos las características generales del campo Saberes y Pensamiento Científico, así como sus finalidades. Este campo reconoce que niñas, niños y adolescentes muestran interés por conocer todo aquello que les rodea y que conforma su entorno natural y sociocultural. A partir de su interacción por el mundo, desarrollan experiencias y adquieren saberes que se amplían y diversifican, lo que les permite construir conocimientos,
usarlos y compartirlos. En la educación inicial se reconoce desde los primeros días de vida que niñas, niños desarrollan los caminos que dan lugar al conocimiento y a la creación, guiados por su curiosidad, la exploración, la investigación y el juego. Esto involucra la relación con todos los objetos, incluidos los juguetes, los libros, los diversos materiales de la cultura, la naturaleza, los fenómenos naturales y socioculturales, el mundo cotidiano, los vínculos humanos y el contexto comunitario. En la educación preescolar, niñas y niños de manera intuitiva o espontánea hacen preguntas sobre su entorno, plantean hipótesis y explican a su manera lo que observan y les causa curiosidad. Buscan formas de comprobar lo que suponen y piensan. Hacen experimentos, organizan y registran sus hallazgos, usan los recursos y herramientas que tienen a su alcance y al contrastar sus ideas y puntos de vista, los modifican o enriquecen, desarrollan otras habilidades y avanzan en su forma de pensar y razonar respecto a cómo es el mundo, y descentrándose paulatinamente de una visión personal para abrirla a otras posibilidades de interpretación. En la educación primaria, niñas y niños avanzan hacia la comprensión de nociones, el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de actitudes científicas y matemáticas, que les permita contar con bases para que en la educación secundaria transiten a niveles de abstracción de mayor complejidad mediante la aplicación de modelos y el lenguaje científico. Por esta razón, y desde una perspectiva plural, la enseñanza de las ciencias pretende desarrollar en niñas, niños y adolescentes la capacidad de analizar distintas concepciones del mundo y tomar decisiones fundamentadas que contribuyan a la transformación sustentable de la comunidad. En este sentido, el objeto de aprendizaje de este campo, desde inicial hasta secundaria, es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos relacionados con cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente, tecnología, aritmética, geometría, medición, variación, estadística, álgebra y probabilidad, desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social, articulando el desarrollo del pensamiento científico y matemático. Los saberes provienen de conocimientos y prácticas específicas, construidos en diversos contextos, incluyendo el conocimiento científico y matemático, mismo que conforman un acervo social y cultural que se refiere a las distintas maneras de pensar, expresar, representar y hacer de las personas que determinan la pertenencia a una comunidad o un grupo social. Las ciencias son construcciones que permiten explicar la realidad natural, que a su vez está condicionada por factores culturales e históricos. No se puede afirmar que la construcción cultural sea superior a otros sistemas de conocimiento, ya que cada explicación puede ser adecuada según el contexto en el que se aplique. El pensamiento científico representa un modo de razonamiento que implica relaciones coherentes entre conocimientos fundados en el desarrollo de habilidades para indagar, interpretar, modelizar, argumentar y explicar el entorno. El pensamiento matemático es una manera de pensar que comprende el razonamiento lógico, analítico y cuantitativo, a través de los cuales es posible articular conceptos, ideas, técnicas y métodos matemáticos para resolver problemas y modelar situaciones que derivan de diversos contextos. La potencia al establecer relaciones entre el pensamiento matemático y el pensamiento científico en las experiencias personales facilita la transferencia y aplicación de conocimientos a nuevas situaciones y ayudan a encontrar un sentido más amplio a los aprendizajes. En las actividades de aula es importante partir de situaciones reales en las que niñas, niños y adolescentes construyan nociones y nuevos conocimientos que sean consistentes y que puedan usarse en la vida diaria. Por lo cual, la escuela habrá de brindar experiencias conceptuales ricas y retadoras que se relacionen con sus vivencias e intereses, para que comprendan estas nociones y conocimientos científicos y matemáticos, y los apliquen a lo largo de la educación básica. Con el estudio del campo saberes y pensamiento científico, se aporta la formación de una ciudadanía que cuente con conocimientos para explicar,
comprender e interpretar lo que sucede a su alrededor. Participe en la resolución de problemas al tiempo que genere y exprese opiniones propias y tome decisiones fundamentadas en asuntos de trascendencia personal y social y contribuya a la transformación sustentable de la comunidad. Maestras y maestros de educación básica, los invitamos a que revisen su programa de estudios del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico para ampliar sus conocimientos. Gracias. Es un gusto presentarles el campo de Saberes y Pensamiento Científico para la fase 6, secundaria primer grado. ¿Qué tal, estimadas y estimados docentes? Soy el maestro José Luis y también es un gusto acompañarlos en esta sesión de trabajo. Compartiremos con ustedes algunos aspectos referentes al tratamiento del campo, particularmente de las asignaturas de Biología y Matemáticas de la nueva propuesta curricular. ¿Cómo se estructura el campo Saberes y Pensamiento Científico en secundaria? Este campo está integrado por 4 asignaturas. Matemáticas presente en los 3 grados de educación secundaria, Biología para primer grado, Física para segundo y Química para tercer grado. En todas estas asignaturas se presentan contenidos imprescindibles para el logro de los fines educativos, y cada contenido incluye procesos de desarrollo de aprendizaje, los cuales aportan puntos clave para su tratamiento. Estos contenidos y procesos dan continuidad a lo que se ha estudiado en la educación primaria. ¿Cuál es la forma de trabajo en el campo Saberes y Pensamiento Científico en secundaria? Por otra parte, enfatizamos que con el trabajo colegiado se reconoce la importancia que tiene para el alumno dar significado a lo que estudia y hacer visible su implicación en distintos contextos. Por ello, se invita a que las y los docentes de matemáticas y biología trabajen colaborativamente para crear y propiciar situaciones donde se potencie esta relación entre los procesos de desarrollo de aprendizaje de ambas asignaturas. Exacto. La misma forma de trabajo se propone con las y los docentes de Física y Matemáticas en segundo grado y Química y Matemáticas para tercer grado. Es momento de recuperar todas las metodologías de estudio para ponerlas en práctica. Seleccionen todas aquellas que ustedes consideren o recuperen aquello que sea necesario, dadas las características del estudiantado. Recordemos que la ciencia escolar requiere desarrollar en clase una actividad científica que, sin dejar de centrarse en las características del conocimiento científico, lo presente vinculado a las propias preguntas de niñas, niños y adolescentes, acorde a sus capacidades y finalidades que tengan sentido en esta fase educativa. Esto significa proponer qué hacer en relación con un problema que les afecte o llame su atención y que al mismo tiempo lo entiendan, de manera que su solución les aporte recursos para su vida personal y social. Para ello, es indispensable que el tratamiento de los contenidos permita conectar las ideas básicas de las ciencias, las matemáticas y la tecnología mediante modelos como cuerpo humano, salud, ser vivo, medio ambiente e interacciones entre la materia y la energía. Ejemplos de vinculaciones entre biología y matemáticas. En los contenidos de matemáticas para primer grado de secundaria se presenta a los alumnos un nuevo conjunto de números, los enteros, y se profundiza en el estudio de los conjuntos que ya conocen. Se inicia el estudio del álgebra y se continúa el estudio de las propiedades de las figuras, como es el caso de las figuras irregulares y compuestas. Algunos de estos temas podrán vincularse con más asignaturas, por ejemplo, con biología. Por su parte, los contenidos de biología ofrecen distintas perspectivas de análisis como la salud, el cuidado del medio ambiente, el aprecio por la diversidad de saberes, entre otros. Esta mirada favorece la construcción de explicaciones y la búsqueda de soluciones a situaciones de relevancia social actual. Por ejemplo, los factores determinantes de enfermedades como la obesidad y la diabetes, las causas y consecuencias de la disminución de la biodiversidad, el calentamiento global o pandemias derivadas del contagio de virus o bacterias, desde la perspectiva de las ciencias naturales. Estas explicaciones brindan la posibilidad de empezar a entender lo que ocurre en nuestro organismo y el mundo en el que vivimos, la importancia de cuidarlos y preservarlos con acciones concretas basadas en la toma de decisiones responsables e informadas. Por ejemplo,
Tener una alimentación variada y equilibrada, acompañada de actividad física para fortalecer el cuerpo, puede contribuir a evitar problemas de sobrepeso y obesidad. Valorar la importancia de vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, practicar el consumo sustentable con base en actitudes y valores como la responsabilidad, el respeto por el ambiente, con ello se puede contribuir en lo posible a la mitigación del calentamiento global. El tratamiento del contenido, expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones, se puede vincular con el contenido prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. En biología, es posible enriquecer el estudio de estos contenidos si, por ejemplo, se usan números fraccionarios o decimales en la cantidad de comida planteada en una dieta o en la preparación de una receta nutritiva con respecto a la porción de nutrientes. También es posible vincular el contenido de biología con el de obtención y representación de información de matemáticas para analizar los datos estadísticos de las personas con obesidad, desnutrición o alguna otra enfermedad relacionada con la alimentación. Otro aspecto que por su relevancia social se considera en esta nueva propuesta curricular tiene que ver con el reconocimiento y valoración de la diversidad de saberes, como los referentes a los pueblos originarios en torno a la herbolaria o a la conservación de los bosques y selvas, a partir de prácticas ancestrales, entre otros. Con base en lo anterior, una pregunta que se puede plantear para establecer vínculos entre matemáticas y biología es: ¿qué unidades convencionales y no convencionales se usan para establecer los periodos de regeneración de los árboles? Para responderla, es útil el contenido de matemáticas, medición y cálculo en diferentes contextos. Otras actividades que pueden ayudar a establecer vínculos con las matemáticas son las visitas al jardín escolar o al campo, en las que se puede observar distintos organismos, registrar información en tablas y representarla en gráficas, lo cual ayuda en el análisis de la información y así conformar reportes de investigación. Todas estas actividades requieren de un sustento teórico, ideas y conceptos que den coherencia a los datos encontrados. Y, para entender e interpretar la información, en este sentido puede ser de gran utilidad el apoyo de herramientas metodológicas matemáticas, por ejemplo, medidas de tendencia central o cálculo porcentual. Es importante mencionar que la matemática ha fortalecido la adquisición de conocimiento biológico desde hace varios siglos. Particularmente, en el siglo pasado, su influencia fue relevante en varias áreas de las ciencias biológicas como la ecología y la genética. Asimismo, se espera que la aplicación de herramientas y lenguajes matemáticos en biología se profundice y potencialice en los próximos años, por lo que es importante introducir a las y los estudiantes de secundaria en este tipo de relaciones interdisciplinarias, de tal manera que tengan la posibilidad de entender e incidir en estas relaciones. Por el momento ha sido todo. Esperamos que la información que hoy compartimos sea de utilidad para su labor educativa. Maestras, maestros, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a conocer desde una perspectiva general y panorámica el campo ética, naturaleza y sociedades para la educación básica, que va de la fase 1 a la 6, es decir, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Comencemos. El campo se articula a partir de una serie de conceptos, habilidades, valores y actitudes relevantes para orientar la relación que niñas, niños y adolescentes habrán de establecer a lo largo de la vida consigo, con las demás personas, con otros seres vivos y con la naturaleza. En las primeras fases, el campo permite que las niñas y los niños comiencen a construir su relación con su entorno social y natural a partir del respeto y la convivencia pacífica. Es muy importante que desde estas primeras etapas, niñas y niños se reconozcan como sujetos de derechos y dignidad. En ese sentido, niñas y niños podrán fortalecer su sentido de identidad individual y colectiva, así como su sentido de pertenencia a una familia y a una comunidad. El aprecio por los valores sociales y culturales propios está estrechamente relacionado con el respeto a los valores de las demás personas. Esto implica desarrollar en las niñas y los niños el reconocimiento a la diversidad. De esta manera, se espera que niñas y niños desarrollen habilidades para observar, comprender
y explicar las relaciones sociales y culturales de las que forman parte y que constituyen su entorno. Se busca que sean capaces de describir estas relaciones, de analizarlas e interpretarlas, valorando su riqueza y diversidad, lo que supone que niñas y niños comprendan que forman parte de la naturaleza y que se comprometan en su conservación y cuidado. Un aspecto fundamental del campo es el desarrollo del pensamiento crítico para que niñas y niños puedan reconocer la diversidad de sociedades y culturas, sus historias, costumbres, tradiciones, saberes y formas de convivir. De esta manera, niñas y niños se irán apropiando de principios éticos y valores fundamentales como el respeto, la libertad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, la reciprocidad y la empatía. Estos principios les permitirán orientar su actuar al tomar decisiones y relacionarse con las demás personas. La capacidad de dialogar, la disposición a comprender, mediar y resolver conflictos, la elección de la paz y el rechazo a la violencia en todas sus formas son aspectos esenciales para el campo. Niñas y niños deberán ser capaces de reconocer y defender los derechos de todas las personas, independientemente de su origen étnico o nacional, de su género, edad, condición socioeconómica, religión, identidad y orientaciones sexuales o cualquier otra particularidad. De esta forma se contribuye desde la escuela al fortalecimiento del tejido social, a la consolidación de una cultura de paz. Con estos antecedentes, niñas, niños y adolescentes están ya en condiciones de observar y analizar procesos y fenómenos sociales y naturales con mayor profundidad, poniendo en práctica nociones sustantivas de disciplinas como la geografía y la historia. Pero también están en condiciones de participar activa, informada y responsablemente en los asuntos y problemáticas de su comunidad, de su localidad, del país y del mundo, como por ejemplo, la crisis ambiental o problemas relacionados con los derechos humanos, la injusticia, la desigualdad, entre otros. En este momento de su trayecto formativo, niñas, niños y adolescentes comprenden la dimensión histórica y ética de sus acciones. Han desarrollado perspectiva de género y son capaces de apreciar el carácter intercultural de nuestra nación. Son sensibles a las grandes problemáticas de nuestros tiempos, como la injusticia que aqueja a personas y comunidades vulneradas históricamente, como los pueblos indígenas y afromexicanos. Son capaces, de igual manera, de asumir compromisos de bajo impacto ambiental para garantizar el derecho de todas las personas y seres vivos a un ambiente sano. Se han convertido, en suma, en agentes activos de la transformación social. Hasta aquí, nuestro recorrido panorámico por las distintas fases. Maestras, maestros, les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula en la que conoceremos los aspectos relevantes del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, fase 6. Como ustedes saben, la fase 6 corresponde a la educación secundaria en sus 3 grados. ¿Qué les parece si comenzamos con un panorama general del campo para esta fase? Adelante. En esta fase, el campo integra nociones, conocimientos, habilidades, actitudes y valores de geografía, historia y formación cívica y ética. Esto representa para las y los docentes la oportunidad de establecer vínculos entre los contenidos de las 3 asignaturas. Ética, naturaleza y sociedades es un espacio curricular donde se abordan las relaciones de las sociedades con la naturaleza, así como las transformaciones políticas, territoriales, económicas y sociales que se han dado en México, América Latina y el mundo. Finalmente, es importante mencionar que todos los ejes articuladores tienen presencia en el campo formativo. Sin embargo, predominan los ejes de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica e igualdad de género. Pasemos ahora a conocer las particularidades de cada asignatura para el primer grado de secundaria.
Hay algunos aspectos importantes a considerar respecto a esta asignatura. El primero de ellos es que solo se imparte en primer grado. Tiene 14 contenidos y 38 procesos de desarrollo de aprendizaje. Su carga horaria es de 4 horas a la semana. Y aunque solo se imparte en primer grado, por la naturaleza de sus contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, se vincula con historia y con formación cívica y ética durante toda la fase 6. Me gustaría presentarles un ejemplo. En geografía tenemos el contenido: crecimiento, distribución, composición y migración de la población. Este se vincula con el contenido de historia, movilidades humanas, migraciones y nuevos escenarios para la vida, y con el de formación cívica y ética, consecuencias de la desigualdad en la calidad de vida de las personas y comunidades, ambos de primer grado. Los 3 contenidos permiten abordar el tema de la migración desde los ámbitos de cada disciplina, como un fenómeno geográfico e histórico, desde sus causas como la desigualdad, hasta sus consecuencias como su impacto en la calidad de vida. Voy a ofrecer otro ejemplo de cómo un mismo contenido de geografía se vincula con contenidos de historia y de formación cívica y ética de segundo y de tercer grado. El contenido La diversidad de grupos sociales y culturales de México se vincula con la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación de historia. Segundo grado, en tanto que uno de sus procesos de desarrollo de aprendizaje propone analizar elementos de las culturas indígenas que persistieron en la época colonial dentro del proceso de cohesión política de nuestro país. También se relaciona con consecuencias de la desigualdad en la calidad de vida de las personas y comunidades de formación cívica y ética, tercer grado, porque uno de sus procesos de desarrollo de aprendizaje señala: actúa éticamente para reducir las desigualdades, fomentando el respeto y la solidaridad en los pueblos más vulnerados del mundo, México y América Latina. Como se puede apreciar, hay elementos que son recurrentes y que se abordan desde las 3 disciplinas durante toda la educación secundaria. Veamos ahora las particularidades de historia. Tiene 2 horas a la semana, se imparte los 3 grados y en primero presenta 10 contenidos y 45 procesos de desarrollo de aprendizaje. Se desarrollan nociones para la comprensión de hechos y procesos históricos como la ubicación temporal y espacial, causas y consecuencias, cambios y permanencias, procesos de corta y larga duración. En primer grado se favorece la reflexión, el análisis e interpretación de hechos y procesos históricos que dieron origen al poblamiento de América y el México antiguo. Esto implica desarrollar en las y los estudiantes capacidades que les permitan reflexionar y tomar postura respecto a las teorías que explican el poblamiento de América. Buscar, localizar e interpretar fuentes históricas relacionadas con pueblos de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América. Ubicar en espacio y tiempo a estos pueblos y reconstruir aspectos de su vida cotidiana en ámbitos de la economía, cultura, sociedad o política. Se favorece el debate con relación al arribo de grupos de personas de otros pueblos del mundo a lo que hoy es nuestro país, lo que implica investigar el origen y aportes culturales de la población afromexicana, las representaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos con relación al nacimiento, la vida, la muerte, la tierra, la naturaleza o el agua, y la conformación de las metrópolis en América a lo largo del tiempo. Otros procesos históricos de nuestro país que se abordan en el grado y que demandan un posicionamiento por parte de las y los estudiantes se refieren a las causas de las rebeliones y levantamientos de los pueblos indígenas y afromexicanos, los agravios y crímenes de que han sido objeto estos pueblos, las causas históricas del racismo y la xenofobia, así como las luchas de los grupos históricamente discriminados o subrepresentados por sus derechos. Este es solo un acercamiento a los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que se trabajan en la asignatura de Historia de primer grado. Veamos ahora una perspectiva de formación cívica y ética.
Formación cívica y ética se imparte en los 3 grados de secundaria y tiene 2 horas a la semana. En primero, presenta 15 contenidos y 15 procesos de desarrollo de aprendizaje. La asignatura se centra en el desarrollo de conceptos, habilidades, valores y actitudes fundamentales para la vida ética. Algunos conceptos relevantes son derechos humanos, dignidad humana, cultura de paz, desarrollo sustentable y democracia. Entre las habilidades tenemos toma de decisiones, pensamiento crítico, juicio ético, empatía y diálogo. En los valores, igualdad, libertad, justicia, responsabilidad y honestidad. Y entre las actitudes podemos mencionar el respeto a los derechos humanos, la colaboración o la valoración de la diversidad. Una de las finalidades de la asignatura es contribuir a desarrollar sujetos éticos, políticos y de derechos, capaces de asumir la democracia como una forma de vida y de gobierno. Los sujetos políticos desarrollan capacidades para colaborar de forma voluntaria e intencional en la transformación de la realidad mediante principios y mecanismos de vida democrática, mientras que los sujetos de derechos se reconocen como personas titulares de derechos universales, ineludibles, irrenunciables, interdependientes, indivisibles y progresivos. Esto último, independientemente de sus características físicas, sociales, económicas o culturales. Es decir, que tienen conciencia de que el ejercicio desigual de los derechos afecta a las personas en lo individual y también a la sociedad en general. Esto es lo que, en una perspectiva amplia, se aborda en la asignatura para primer grado. Esperamos que este panorama les haya sido útil y clarificador. Como habrán podido apreciar, las asignaturas que componen el campo Ética, Naturaleza y Sociedades están estrechamente vinculadas. Gracias y hasta pronto. Apreciables maestras y maestros de educación básica, me da mucho gusto saludarles y participar con ustedes para compartirles las características que distinguen este campo formativo de lo humano y lo comunitario. En este campo se reconoce al ser humano interactuando con su comunidad mediante un proceso de construcción personal y social permanente, participando en colectividad desde sus primeros años para acceder a una vida digna, justa y solidaria. Las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas de niñas, niños y adolescentes toman un papel relevante para favorecer en ellas y ellos, de manera progresiva, la construcción de su identidad, su sentido de pertenencia, su conciencia de interdependencia, su conexión emocional y su compromiso ético para la satisfacción de sus necesidades humanas. Es así que en este campo convergen elementos asociados con educación socioemocional, educación física, vida saludable, tutoría y tecnología, los cuales propician la definición de contenidos y procesos que se vinculan, complementan para fomentar el desarrollo personal, social y comunitario. Estos se incorporan en mayor o menor medida de acuerdo con las características y organización de cada nivel educativo. El campo del humano y lo comunitario representa una oportunidad para brindar experiencias en las que alumnas y alumnos desarrollan y fortalecen el conocimiento de sí y de los demás, la comprensión de las emociones y los afectos, el cuidado de la salud, la creatividad en la solución de problemas y el sentido de comunidad. Para que niñas, niños y adolescentes amplíen sus conocimientos y saberes, este campo formativo enfatiza el análisis de situaciones reales para el desarrollo y enriquecimiento mutuo, impulsando la reciprocidad, la ayuda y el diálogo para valorar la diversidad, con el fin
de que exploren sus propias capacidades, comprendan, reflexionen e intervengan con base en sus posibilidades en la prevención y atención de problemáticas asociadas a la vida saludable, a la inclusión, a la igualdad de género y la interculturalidad crítica que se presenta en contextos inmediatos y futuros, a la vez que adquieran conciencia de que sus acciones influyan en el buen vivir. Ahora bien, en el campo de lo humano y lo comunitario, cada fase del trayecto formativo presenta especificidades para el desarrollo físico, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes, por lo que los contenidos y la forma de abordarlos se plantean de manera apropiada al nivel. En educación inicial, se centra principalmente en el sostenimiento afectivo, comprendiéndolo como el conjunto de acciones y experiencias de cuidado afectivo, físico, mental, que se provee a las niñas y niños para su desarrollo integral. En educación preescolar, se enfatiza la construcción de su identidad personal, étnica, cultural, lingüística y de género. En educación primaria se busca que se reconozcan como parte de una comunidad en la que comparten una historia, valores y prácticas socioculturales. Avanzan en el autoconocimiento y la construcción de la imagen corporal, la comprensión de los cambios físicos y emocionales, la de autoconciencia de sus potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas. En educación secundaria se fortalece el conocimiento de sí y de los demás, orientado a la construcción de su identidad y al establecimiento de relaciones asertivas, equitativas e incluyentes. Se prioriza el cuidado de la salud individual y colectiva. Se valora la construcción de saberes e intervenciones que promueve la participación y colaboración en la familia, escuela y comunidad para la satisfacción de necesidades humanas. Estimadas maestras y estimados maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto. Estimadas maestras y maestros, esta fase se caracteriza por la diversidad de cambios que afrontan las y los adolescentes, así como la necesidad de adaptarse a los nuevos escenarios en los que se desenvuelven. Por ello, desde este campo formativo se busca que enriquezcan el conocimiento de sí y de los demás a partir de redescubrir y valorar sus capacidades y las de otras personas. Comprendan sus afectos y la manera en que los expresan ante nuevas interacciones y contextos. Analicen las situaciones que los ponen en riesgo, los retos que tienen, las alternativas con las que cuentan para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Y pongan en práctica su creatividad al solucionar situaciones motrices, afectivas o técnicas, valorando sus acciones y los resultados que tienen, lo que contribuye a desarrollar nuevas posibilidades. Así, el campo de lo humano y lo comunitario se integra por las disciplinas tecnología, educación socioemocional tutoría y educación física. Los invito a conocer a detalle las aportaciones que realiza cada una. Para comenzar, es necesario aclarar que esta asignatura no se reduce a las tecnologías de la información y la comunicación, ni a las habilidades digitales. Es más que eso, dado que considera toda creación artificial. La tecnología facilita el reconocimiento de intereses y necesidades humanas, las analiza para identificar condiciones y requerimientos que se precisa tomar en cuenta para satisfacerlas en un contexto determinado. Para ello, identifica las condiciones culturales, naturales, económicas y políticas a fin de diseñar, crear o innovar procesos, productos o servicios desde una perspectiva sustentable, de tal manera que las y los adolescentes tomen conciencia de que todas las acciones tienen implicaciones en la naturaleza y en la sociedad. De igual manera, fomenta que reconozcan las capacidades y habilidades, tanto personales como colectivas, a fin de valorarlas y saber cómo ampliarlas al participar en el logro de ideales específicos orientados al bien común. La educación socioemocional, tutoría, es un espacio curricular de acompañamiento a las y los adolescentes, por lo cual no es una asignatura en el sentido tradicional y no debe estar sujeta a una calificación.
Todo docente de secundaria puede ejercer la función de tutor con algún grupo al que le imparta clases, de tal manera que los conozca y fomente un clima de confianza y seguridad. Contribuye a este campo al promover el conocimiento de sí, la identificación de situaciones que los ponen en riesgo y la manera en que pueden afrontarlas, la construcción del proyecto de vida, además de abordar elementos afectivos, así como su relación con la toma de decisiones. También aporta experiencias en las que reconozca las distintas formas de ser, pensar, actuar y relacionarse. La educación física aporta diversos aprendizajes que contribuyen a las finalidades de este campo. Por ejemplo, al favorecer el reconocimiento y aprecio de las capacidades, habilidades y destrezas motrices, así como el enriquecimiento de sus posibilidades individuales y colectivas. De la misma manera, propicia el gusto por la práctica de actividades físicas, a partir de distintas experiencias que les permiten desarrollar su disponibilidad corporal y la autonomía motriz. También favorece la participación en ambientes de convivencia en los que pueden interactuar a partir de situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, en las que expresan gustos, ideas, formas de ser y actuar para responder a las circunstancias que se presentan. Estos aspectos influyen en la conformación de la identidad, la construcción del sentido de pertenencia, la valoración de sus potencialidades y el logro del bienestar. Parte del reconocimiento del cuerpo como soporte de las acciones técnicas que permiten explorar las capacidades corporales y reflexionar cómo pueden potenciarse para lograr un fin y de esta manera fomentar la creatividad. Impulsa la toma de conciencia acerca de cómo los intereses y las necesidades humanas cambian de acuerdo con el contexto y el tiempo en el que se producen. Además, se favorece el uso de herramientas y máquinas a fin de reflexionar acerca de las acciones que se han delegado y cómo han facilitado las tareas. Asimismo, se aborda a los materiales y a la energía que se emplean al manipular los medios técnicos. Se fomenta la comprensión de su funcionamiento y de los gestos técnicos que se aplican, ya que son una fuente de información para la innovación. Finalmente, se considera el desarrollo de representaciones gráficas para comunicar ideas o procesos técnicos con relación a las actividades que se realizan. En primer grado, se fomenta el reconocimiento de ideas, gustos, necesidades, posibilidades, intereses, deseos y experiencias para favorecer el autoconocimiento y descubrir nuevas potencialidades. Además, se aborda a los sentimientos como resultado de las vivencias y la cultura. Por otra parte, se busca que se reconozcan los cambios presentes a lo largo de la vida y en la adolescencia, así como el cambio de intereses, habilidades y necesidades, con la finalidad de replantear metas individuales y grupales que les ayuden en la construcción de un proyecto de vida en favor del bienestar común. Por último, se reflexiona sobre las condiciones del contexto familiar y comunitario que representan situaciones de riesgo a la salud, a la seguridad y al medio ambiente para promover el autocuidado, enfatizando el bienestar colectivo. Este grado se centra en la distinción de las características corporales, motrices, expresivas y actitudinales, como parte del reconocimiento de los cambios y continuidades que experimentan en el desarrollo de su motricidad. Además, se impulsa el descubrimiento y aprecio de sus potencialidades al afrontar retos a superar, lo que contribuye a la integración de su corporeidad. También se promueve la práctica de alternativas para mantenerse físicamente activos, reconociendo los efectos que perciben al implementarlas diariamente. Y finalmente, se pretende que empleen su creatividad al generar estrategias con las que adapten sus acciones, tanto individuales como colectivas, en situaciones que implican cooperación o confrontación, al tiempo que aprecian las aportaciones que cada persona realiza desde sus posibilidades para el logro de metas comunes. Esperamos que la información compartida sea de utilidad para el desarrollo de sus programas analíticos y sobre todo para que logren una planificación que responda a las características de sus alumnas y alumnos. Hasta la próxima.